Todos creemos que sabemos lo que es el miedo. Lo sentimos en la oscuridad, en el peligro, en lo desconocido. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no es solo una emoción, sino una entidad real? En la mitología griega, el terror tenía un nombre: Fobos, el hijo de Ares, el dios de la guerra. No era un simple sentimiento, sino una fuerza que podía quebrar a los guerreros más valientes y decidir el destino de imperios enteros. Y lo peor de todo es que Fobos nunca desapareció. Sigue aquí, escondido en los rincones más oscuros de tu mente, esperando el momento perfecto para demostrarte que nadie escapa de su poder. Los antiguos griegos no solo lo temían, lo respetaban. Los espartanos lo llevaban grabado en sus escudos porque sabían que la batalla más difícil no era contra un enemigo de carne y hueso, sino contra el terror que paraliza antes del primer golpe. Fobos susurraba en la mente de los soldados, los hacía dudar, les mostraba visiones de su muerte antes de que la guerra siquiera comenzara. Y si crees que eso solo pasaba en el campo de batalla, piénsalo de nuevo. Cada vez que sientes que algo te detiene, que el miedo te impide avanzar, es porque Fobos está ahí. No necesitas una espada para enfrentarlo, lo llevas contigo todos los días, en cada decisión, en cada duda, en cada pesadilla. Pero hay algo más aterrador que sentir miedo: creer que eres inmune a él. Muchos lo intentaron. Reyes, guerreros, semidioses, todos pensaron que podían desafiar a Fobos sin consecuencias. Y todos cayeron, porque el verdadero truco del miedo es hacernos creer que no existe, hasta que es demasiado tarde. ¿Quieres saber qué les ocurrió a aquellos que intentaron desafiarlo? ¿Quiénes lograron enfrentarlo y quiénes fueron consumidos por él? Quédate hasta el final, porque te garantizo que, cuando terminemos, nunca volverás a ver el miedo de la misma manera. Y antes de seguir, si este contenido te está atrapando, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando los mitos más oscuros y fascinantes de la historia. Desde el principio de la mitología griega, el miedo no era solo una emoción, sino una fuerza real, con nombre y propósito. Fobos, hijo del feroz Ares, no era un simple sentimiento de temor, sino la manifestación viva del pavor que paraliza hasta al más valiente. Su nacimiento ocurrió en medio del fragor de la guerra, cuando los titanes y los dioses aún luchaban por el control del Olimpo. Junto a su hermano gemelo Deimos, representaba el terror absoluto, mientras que su padre, Ares, los utilizaba como sus más leales heraldos en el campo de batalla. ¿Qué guerrero podría alzar su espada cuando Fobos ya había susurrado su derrota en su mente? Pero Fobos no era un dios común, no tenía templos en su honor como Zeus o Apolo, porque nadie rezaba al miedo, sino que lo temía. Sin embargo, su influencia era implacable. Los antiguos espartanos, conocidos por su valentía inquebrantable, llevaban su nombre en los escudos, no como súplica, sino como advertencia: quien se enfrente a nosotros, enfrentará a Fobos. Ares, el dios de la guerra, encontraba en él un aliado perfecto, pues el pánico entre los enemigos era más letal que cualquier filo de espada. Donde Ares luchaba con la violencia, Fobos lo hacía con la mente, sembrando el terror antes de que la batalla siquiera comenzara. No obstante, su relación con Deimos era inseparable. Si Fobos infundía el miedo inicial, Deimos lo convertía en un pavor incontrolable. Juntos, eran las sombras que danzaban entre los soldados antes de la muerte, los latidos acelerados antes de la batalla, la sensación de que algo peor que la derrota se avecinaba. Eran los heraldos del caos, los susurros en la oscuridad que hacían dudar hasta a los más valientes. Sin embargo, aunque temidos, nunca eran odiados. Después de todo, incluso los más grandes guerreros sabían que el miedo podía ser un aliado, porque el miedo, como todo en la historia de los dioses y héroes, es una prueba. ¿Dominas a Fobos o Fobos te domina a ti? Aquellos que entendían su esencia, como Aquiles o Odiseo, usaban el miedo como un arma, mientras que quienes cedían a él se convertían en sus víctimas. Y es que en la guerra no gana el que no siente miedo, sino el que aprende a controlarlo.
Pero ¿qué pasaba cuando Fobos decidía hacer más que solo susurrar terror? Ahí es cuando el miedo se convertía en una verdadera arma de guerra. Desde tiempos inmemoriales, la guerra no solo se libraba con espadas y lanzas, sino también con estrategias invisibles, y el miedo era la más efectiva de todas. Fobos, el dios del terror, era el arma secreta de Ares, quien lo liberaba en los campos de batalla para sembrar el pánico en las filas enemigas. No importaba cuán fuerte o valiente fuera un guerrero, si Fobos se posaba sobre él, su mente se llenaba de dudas, su cuerpo temblaba y su destino quedaba sellado. La guerra no la ganaba siempre el más fuerte, sino aquel que lograba resistir el miedo y avanzar cuando todos los demás huían. En la historia de la mitología griega, hay relatos de ejércitos enteros que, antes de que sonara el primer choque de espadas, ya habían perdido la batalla por culpa de Fobos. En la guerra de Troya, los griegos no solo enfrentaban a los troyanos, sino también al terror que corría por sus venas cuando veían a Héctor avanzar con la furia de los dioses. En las guerras persas, los espartanos entendían el poder del miedo y por eso entrenaban para dominarlo. Aceptaban que Fobos siempre estaría presente, pero se rehusaban a rendirse ante él. Para ellos, el miedo no era un enemigo, sino una prueba. Sin embargo, para muchos, Fobos era más que una emoción. Era un ente real que caminaba entre los soldados, susurrando en sus oídos, debilitando su espíritu antes de que la batalla comenzara. Se decía que su presencia se sentía en el aire, como una sombra invisible que se infiltraba en el corazón de los guerreros. Quienes caían en su trampa veían visiones de su propia muerte, sentían el frío de la desesperanza y, en el peor de los casos, abandonaban sus armas sin haber dado un solo golpe. No era el filo de la espada lo que los derrotaba, sino su propia mente traicionada por el terror. Pero no todos cedían ante el poder de Fobos. Algunos guerreros aprendieron a usar el miedo como una herramienta, convirtiéndolo en combustible para luchar con más fiereza. Sabían que Fobos no desaparecía, pero podían enfrentarlo con la determinación de aquellos que entienden que el miedo solo es letal si permites que te controle. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando Fobos no solo inspiraba miedo, sino que también influía directamente en el destino de las batallas? Hay momentos en la historia donde su presencia no solo se sintió, sino que decidió quién viviría y quién moriría. La historia de la guerra está llena de momentos donde un solo factor determinó la victoria o la derrota. No siempre fue la estrategia o la fuerza del ejército, sino algo mucho más intangible y peligroso: el miedo. Desde los tiempos más antiguos, se creía que Fobos no solo aparecía en las batallas, sino que era invocado por aquellos que sabían que el terror podía desmoronar a un ejército entero. En la mitología griega se contaban historias de generales y reyes que ofrecían sacrificios para que Fobos sembrara el pánico entre sus enemigos antes de que la primera gota de sangre tocara la tierra. Uno de los relatos más impactantes fue el del ejército de Alejandro Magno. Se dice que antes de sus batallas más importantes, Alejandro ordenaba a sus hombres gritar con todas sus fuerzas al unísono, como si fueran una sola bestia rugiente. No era solo para intimidar al enemigo, sino para ahuyentar a Fobos de sus propias filas y enviarlo contra los corazones de sus rivales. Un ejército que caía bajo la sombra de Fobos ya estaba derrotado antes de luchar. Aquellos que huían sin razón aparente, los que sentían que una fuerza invisible los paralizaba, o los que veían en sus mentes su propia muerte, eran testigos del poder de este dios del terror. En la guerra de Troya, se decía que los troyanos sintieron la presencia de Fobos cuando el caballo de madera fue introducido en la ciudad. No era solo un regalo, era una trampa tejida con engaño y miedo. Algunos soldados quisieron destruirlo, pero otros, con el terror ya en sus corazones, dudaron y lo dejaron pasar. Fobos ya había cumplido su papel. La paranoia y la duda se habían sembrado, y con ellas el destino de Troya quedó sellado. No siempre era necesario que él apareciera como una figura aterradora. A veces bastaba con un susurro en la mente de los hombres correctos.
Pero la presencia de Fobos no solo se limitaba a la guerra antigua. En la historia de la humanidad, ha habido momentos donde el pánico colectivo ha decidido el destino de pueblos enteros, desde revueltas que nunca comenzaron por el miedo al castigo, hasta civilizaciones que cayeron porque sus líderes fueron dominados por el temor. El miedo siempre ha sido el arma más poderosa de todas, y cuando Fobos camina entre los hombres, sus pasos resuenan como gritos de guerra en el campo de batalla. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no solo sienten miedo, sino que se dejan consumir por él? Aquí es donde comienza la maldición de los cobardes. El miedo es natural. Incluso los más grandes héroes de la mitología griega lo sintieron en algún momento. Pero hay una gran diferencia entre temer y rendirse. Fobos no solo es el dios del terror, sino también el juez de aquellos que dejan que el miedo los consuma. Los guerreros que huían del combate, los líderes que dudaban en el momento crucial, los soldados que soltaban sus armas antes del primer golpe, todos ellos quedaban marcados por su maldición. No era una herida visible, pero sí una cicatriz en el alma, una que los perseguiría hasta el final de sus días. En los relatos antiguos se decía que aquellos que eran tocados por Fobos y no lograban enfrentarlo, quedaban destinados a una vida de desgracia. Se convertían en sombras de lo que alguna vez fueron, incapaces de recuperar su honor. En Esparta, la cuna de los guerreros más temidos, ser llamado cobarde era peor que la muerte. Un soldado que regresaba de la batalla sin heridas era visto con desprecio, pues la única explicación era que había huido. El miedo en sí no era una deshonra, pero permitir que éste te dominara lo era todo. Pero la maldición de Fobos no solo recaía sobre los guerreros. En la vida cotidiana, aquellos que permiten que el miedo tome control de sus decisiones también sienten su peso. Los que no persiguen sus sueños por temor al fracaso, los que evitan el amor por miedo al dolor, los que nunca toman riesgos porque temen perder, todos ellos llevan la marca de Fobos, aunque nunca hayan pisado un campo de batalla. El miedo paraliza, destruye oportunidades y condena a quienes se rinden ante él. Y lo peor es que, una vez que cedes, es difícil romper el ciclo. Sin embargo, no todo está perdido. La maldición de Fobos no es una sentencia definitiva. Aquellos que se atreven a enfrentarlo, a desafiar su poder, pueden liberarse de su yugo. Los héroes no son aquellos que nunca sintieron miedo, sino los que aprendieron a avanzar a pesar de él. La única forma de romper la maldición es demostrando que el miedo no tiene el control. Pero ¿qué ocurre cuando un mortal o incluso un dios decide desafiar a Fobos cara a cara? Ahí es donde comienza el verdadero enfrentamiento. No muchos se atrevían a desafiar a Fobos. Su presencia era suficiente para quebrar la voluntad de ejércitos enteros, y hasta los dioses reconocían su poder. Sin embargo, hubo quienes se negaron a doblegarse ante él, algunos por pura valentía, otros por la necesidad de sobrevivir. Entre los más grandes héroes de la mitología griega se encuentran aquellos que no solo enfrentaron monstruos y batallas, sino también el miedo que Fobos intentó sembrar en sus corazones. Aquiles, Odiseo, Hércules, todos ellos tuvieron momentos en los que el terror los acechó, pero su grandeza radicó en no permitir que éste los venciera. Uno de los relatos más impactantes es el de Hércules, quien tuvo que enfrentarse a los propios dioses en sus famosos 12 trabajos. Cuando descendió al inframundo para capturar a Cerbero, Fobos intentó doblegar su espíritu, susurrándole visiones de su muerte y la condena eterna. Pero Hércules, con la voluntad de un verdadero semidios, no se dejó dominar. Sabía que el miedo era solo una prueba más en su camino, y en lugar de huir, lo utilizó como combustible para avanzar. El miedo estaba ahí, pero él lo controlaba, no al revés. Otro ejemplo legendario es el de Odiseo, el rey de Ítaca, quien no solo luchó contra monstruos y dioses, sino también contra el miedo a no regresar jamás a casa. Fobos intentó atraparlo en las tormentas enviadas por Poseidón, en la desesperanza de años de viaje y en la tentación de rendirse. Pero Odiseo entendió que el miedo era solo un enemigo más a vencer.
Enfrentar a Fobos no significaba no sentir miedo, sino aprender a moverse a pesar de él. Cada decisión, cada batalla ganada, era una pequeña victoria contra la entidad del terror. Incluso los propios dioses no eran inmunes a Fobos. Zeus, el rey del Olimpo, sintió su sombra cuando los titanes se alzaron en la guerra. Hades lo enfrentó cuando se convirtió en el señor del inframundo. Pero la diferencia entre ellos y los que caían en desgracia era simple. No permitieron que Fobos los dominara. Si los dioses y los héroes pudieron desafiarlo, ¿qué significa eso para los simples mortales? Tal vez Fobos no solo habita en el campo de batalla, sino también en los rincones más oscuros de la mente humana. Fobos no solo camina en los campos de batalla, también habita en las mentes de los mortales. Su reino no termina cuando la guerra acaba, sino que se extiende a los rincones más oscuros de la mente humana. Los sueños, los miedos irracionales y los traumas que persiguen a las personas por toda la eternidad. No es casualidad que muchas de las pesadillas más aterradoras sean aquellas donde la persona se encuentra indefensa, paralizada, incapaz de huir o de luchar. Esas noches donde el terror se siente tan real que el cuerpo despierta sudando y el corazón late desbocado. Todo eso es obra de Fobos. En la mitología griega se decía que Fobos trabajaba junto a Morfeo, el dios de los sueños, y a Érebo, la personificación de la oscuridad, para sembrar el terror incluso mientras los hombres dormían. Los guerreros que sobrevivían a la guerra no quedaban libres de él. Lo llevaban consigo en su mente, en forma de recuerdos, visiones y miedos que nunca los abandonaban. Hoy en día lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático, pero los antiguos lo veían como la marca de Fobos, un recordatorio de que, aunque salieran vivos del combate, nunca serían los mismos. Sin embargo, Fobos no solo afecta a los guerreros. Su influencia se extiende a cualquier persona que alguna vez haya sentido un miedo incontrolable. Los traumas de la infancia, los temores profundos que nunca se superan, las fobias que paralizan, todos son manifestaciones de su poder. La sensación de caer al vacío en un sueño, el pánico de estar solo en la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Cada uno de estos temores es un eco del poder de Fobos en el mundo mortal. Él no necesita aparecer como un dios imponente. Basta con una sombra en la esquina de la habitación, un susurro en la mente, un presentimiento que acelera el pulso sin razón aparente. Pero el verdadero misterio de Fobos no está en cómo influye en la mente humana, sino en lo que ocurre cuando alguien cree que es inmune a él. Porque el miedo siempre está presente, incluso cuando no lo vemos, y aquellos que aseguran no temerle a nada, tarde o temprano descubren la verdad. No hay peor destino que el de los que se creen intocables, porque la caída de los destemidos es la más brutal de todas. Y Fobos siempre está esperando para probarlo. Si hay algo que Fobos disfruta, es demostrar que el miedo es inevitable. A lo largo de la historia, muchos guerreros, reyes y hasta semidioses creyeron que eran inmunes a su poder, que su valentía los hacía intocables. Pero el destino de aquellos que desafían al miedo con arrogancia suele ser el mismo: la caída. Fobos no necesita atacar de inmediato, espera, observa, y cuando el momento es perfecto, se manifiesta en la forma más cruel posible. No importa cuán fuerte o experimentado sea un guerrero, siempre hay algo que puede quebrarlo. Uno de los ejemplos más famosos en la mitología griega es el de Héctor, el príncipe de Troya. Durante toda la guerra fue un símbolo de coraje, el único que se atrevió a enfrentarse a Aquiles en combate. Pero incluso él, en su último momento, sintió el peso de Fobos. Cuando vio a Aquiles corriendo hacia él, con su armadura brillante y su furia implacable, el terror lo paralizó. Intentó huir, algo impensable para un guerrero de su calibre, y en ese instante supo la verdad: nadie es realmente inmune al miedo. Fobos había ganado, y la batalla ya estaba decidida antes de que la lanza de Aquiles lo alcanzara. Otro caso fue el de los soldados de Jerjes I, el rey persa que intentó conquistar Grecia. Su ejército era colosal, cientos de miles de hombres, suficientes para aplastar cualquier resistencia.
Pero cuando enfrentaron a los 300 espartanos en las Termópilas, algo inesperado sucedió. Fobos no se apoderó de los griegos, sino de los persas. A pesar de ser infinitamente superiores en número, muchos soldados temblaban antes de luchar, dudaban, retrocedían. ¿Cómo era posible que un puñado de hombres les causara tanto terror? Fobos había cambiado de bando, y aunque los espartanos cayeron, su valentía fue tan grande que lograron hacer dudar al ejército más poderoso del mundo. El miedo siempre encuentra una forma de infiltrarse, incluso en aquellos que creen que lo han dominado, porque el verdadero error no es temer, sino creer que nunca temerás. La mente humana es frágil, y Fobos sabe exactamente cómo explotarla. A veces no lo hace con un rugido de guerra, sino con un simple pensamiento que se siembra como una semilla. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si todo lo que creo sobre mí mismo es una mentira? Esas preguntas son su arma más poderosa. Pero ¿qué pasa con aquellos que, en lugar de caer, logran extinguir el miedo por completo? ¿Fobos los destruye o los respeta? Si el miedo es una de las fuerzas más poderosas del universo, ¿qué ocurre cuando alguien lo erradica por completo? Es posible vivir sin temor, sin la sombra de Fobos acechando en la mente. Algunos han intentado desafiar esta idea, creyendo que la valentía absoluta los haría invencibles. Sin embargo, la mitología griega sugiere que quienes eliminan por completo el miedo de sus corazones no encuentran la paz ni la gloria, sino algo mucho más inquietante. Fobos no siempre destruye a los que no temen, pero sí se asegura de que paguen un precio por su osadía. Existen relatos de guerreros que se volvieron tan insensibles al terror que cruzaron la línea entre el valor y la locura. Aquiles, el mayor de los héroes griegos, fue uno de ellos. Después de perder a Patroclo, se lanzó a la guerra sin miedo, sin dudar, sin importarle su destino. Y en ese mismo momento se volvió vulnerable. Fobos no tuvo que aterrorizarlo, porque alguien que no teme a la muerte ya está condenado a ella. Su indiferencia ante el peligro lo llevó directo a la flecha de Paris, sellando su caída. El miedo no es solo una debilidad, también es un instinto de supervivencia. Otros, en cambio, lograron una extraña relación con Fobos. Alejandro Magno, quien nunca perdió una batalla, comprendió que el miedo no debía ser eliminado, sino controlado. En lugar de ignorarlo, lo usó como un arma para adelantarse a sus enemigos. Sabía que el miedo podía hacer que los hombres huyeran, pero también podía hacerlos más astutos, más letales, más preparados. Quizás por eso Fobos nunca lo destruyó. No intentó desafiar al dios del miedo, lo aceptó y lo convirtió en su aliado. Pero hay algo que nadie sabe con certeza. Fobos respeta a los que controlan su poder o simplemente espera el momento perfecto para derribarlos. Porque el miedo nunca desaparece realmente, solo cambia de forma. Puede disfrazarse de arrogancia, de confianza excesiva, de falsa invulnerabilidad. Y cuando alguien cree que ha vencido a Fobos, suele ser justo cuando éste ataca. Después de todo, no hay nada más aterrador que darse cuenta de que el miedo sigue ahí, esperando en la oscuridad. El miedo es una sombra que siempre camina a nuestro lado. No importa si eres un guerrero en el campo de batalla o una persona común enfrentando sus propios desafíos, Fobos siempre está ahí, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Algunos intentaron huir de él y fueron marcados para siempre. Otros aprendieron a controlarlo y lo convirtieron en su arma más poderosa. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué harás tú cuando llegue el momento de enfrentarlo? Porque la verdadera batalla no es contra monstruos ni dioses, sino contra los miedos que llevamos dentro. Fobos no necesita aparecer en forma de un ente aterrador. A veces basta con la voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente fuerte, que fracasarás, que no lo lograrás. Pero aquí está el secreto. El miedo solo tiene poder sobre aquellos que lo dejan gobernar sus decisiones. No se trata de eliminarlo, sino de enfrentarlo, de desafiarlo, de usarlo como un combustible en lugar de una cadena que te ata. Así que dime, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres de los que huyen al primer susurro de Fobos?
¿O eres de los que lo miran a los ojos y avanzan a pesar de él? Recuerda, no gana el que no siente miedo, sino el que aprende a vivir con él sin dejar que lo controle. Y si todavía crees que eres inmune, cuidado, porque Phobos siempre encuentra la forma de demostrar lo contrario. Yo vi aquí que aún no has dejado tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido épico. Y antes de que te vayas te dejo aquí 2 videos que seguro te van a interesar. Nos vemos en la próxima historia.